través de la alabanza y adoración. Nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios le bendiga. Muy buenos días tengan todos. ¿Cómo están? Bien. Gracias por estar aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Para mí es un placer, es un privilegio estar al frente de esta congregación y hablar de la palabra de nuestro Dios. El tema de hoy es: contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Y el texto base del día de hoy está en Ezequiel 22:26. Pero antes vamos a orar. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias. Gracias, Señor, porque nos has permitido venir aquí a tu casa de oración a hablar de tu palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Ezequiel 22:26. Cuando todos lo tengan, digan amén, por favor. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Amén. Glorioso Dios. Ezequiel 22:26, en la versión de la Reina Valera 1960, dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Santo Papá. Miren, antes de desarrollar este texto en este precioso día de hoy, tenemos que saber el significado de la palabra profano y también el significado de la palabra sagrado. Pues yo sé que muchos se preguntan cuál es el significado de cada una de esas palabras. Pero miren, el término profano se refiere a cosas que no se consideran sagradas, ni tampoco se consideran religiosas, sino de una naturaleza secular. Estas cosas, amados hermanos, pueden incluir personas y también su comportamiento, así como lugar u objetos físicos. Y la palabra o término sagrado significa lo opuesto a profano y se refiere a cosas asociadas con fines religiosos relacionadas con nuestro Dios. Ahora bien, en pocas palabras, ¿qué es sagrado y qué es profano en la religión? Miren, lo sagrado es aquello que inspira admiración, reverencia y adoración. Lo profano, en cambio, es aquello que no es sagrado, como los que hacen algunos
hombres hacen rutinas cotidianas en sus vidas. Alguien puede preguntar, ¿cuál es el ejemplo de profano? Miren, profano puede ser cualquier cosa que no sea sagrada. Según esta definición, incluso los eventos cotidianos de la vida diaria pueden considerarse como profanos, como por ejemplo, dar un paseo al parque, a la playa, a un picnic, cocinar la cena, hablar por teléfono. Son diferentes tipos de ejemplos de algo profano. Entonces, ¿qué significa ser persona profana? Miren, por lo general, una persona profana es alguien que no es religioso o es antirreligioso. Al no ser religioso, la profanación puede expresarse mediante cualquier tipo de acto del día a día, o mejor dicho, cualquier tipo de acto cotidiano. Al ser antirreligioso, la profanación también puede expresarse mediante lo que podría considerarse una oposición de blasfemia a una forma religiosa. Y como les dije hace unos minutos, el término profano se refiere a cosas que no se consideran sagradas ni tampoco se consideran religiosas, sino de una naturaleza secular. Estas cosas pueden incluir en personas y sus comportamientos, así como en lugares y objetos que puede uno observar, esos objetos físicos. Entre los tipos de comportamiento, amados hermanos, de los humanos profanos se incluyen opiniones o acciones irrespetuosas o irreverentes sobre una religión o sus prácticas. O podemos decir también que el uso del lenguaje vil y del lenguaje blasfemo, el término sagrado, profundiza un poco más, significando todo lo opuesto de lo profano. Amados hermanos, se refiere a cosas asociadas con fines religiosos y relacionadas con nuestro Dios, el Todopoderoso. Estas cosas pueden incluir doctrinas, creencias, leyes, costumbres religiosas o cosas reverenciadas o respetadas. Respetada por un grupo de personas religiosas. Pero los dos términos representan una dicotomía en la evaluación del significado religioso de las cosas para los individuos y la sociedad. Santo Papá. Ya teniendo, amados hermanos, amada iglesia, estos dos términos o estas palabras claras, vamos a entrar de inmediato al desarrollo de el tema de hoy y vamos a comenzar repitiendo nuestro texto base de hoy, Ezequiel 26-22. Cuando lo tengan, por favor, una vez más digan amén. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Ya está en la pantalla. Glorioso Dios. Estamos esperando que lo pongan en la pantalla. Dice Ezequiel 26-22. Glorioso Dios. Está en la pantalla. En la versión de la Reina Valera 1960 dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron
mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo, profanando en medio de ello. Glorioso Dios, mi alma te alaba, mi alma te necesita. Al decir, amados hermanos, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario, quiero decirle que los sacerdotes de Israel no tomaron su papel asignado de servir y enseñar al pueblo. Sus propios formación de vida era una formación corrupta. Oigan bien, su propia vida era corrupta. Pero quiero preguntar, ¿alguien sabe qué significa la palabra corrupta o corrupto? Levante la mano. Glorioso Dios. Miren, esta palabra del latín corruptus, según el diccionario real de la lengua española, significa que se deja o que se ha dejado sobornar, pervertir o viciar. Lo voy a repetir, que se ha dejado sobornar, pervertir o viciar. Santo papá. En la Biblia, amada iglesia, una vida corrupta se refiere a un estado de decadencia de una forma moral y al mismo tiempo espiritual, producto del resultado del pecado y la separación de Dios Todopoderoso. Esto implica una división de lo que es recto y bueno, llevando a la depravación, la contaminación y la muerte espiritual. Otra pregunta. ¿Cuál es el significado bíblico de corrupción? Miren, el significado bíblico de corrupción es una decadencia moral. Sí, amados hermanos, la corrupción es una decadencia moral y se manifiesta en las Sagradas Escrituras como una desviación de la moralidad y de la justicia, incluyendo prácticas como el soborno, la injusticia, la deshonestidad y la falta de integridad. Santo papá. A alguien le están hablando. Y el pecado, amados hermanos, es una contaminación espiritual. Pero miren, el pecado introduce una contaminación en la naturaleza humana, separándose de la santidad de un Dios todopoderoso y llevándolo a la muerte espiritual. Oigan bien, el pecado introduce una contaminación en la naturaleza humana, separándose de la santidad de Dios y llevándolo a la muerte espiritual. La separación de Dios no viene así por así. Claro que no. Esta viene por una vida corrupta, marcada por el pecado, que a la final conduce a la separación de Dios, quien es la fuente de vida y verdad. Pero miren, esto realmente trae
sus consecuencias. Oigan, la corrupción, según la Biblia, tiene consecuencias tanto en esta vida como la vida eterna, incluyendo la muerte espiritual y la separación, una separación eterna de nuestro Dios, el Todopoderoso. Hay varios ejemplos en la Biblia de corrupción. ¿Recuerdan aquella construcción del becerro de oro en Éxodo 32? ¿Alguien nos recuerda? Donde allí los israelitas se apartaron de Dios y cayeron en la idolatría. ¡Santo! Así estamos en nuestros días. La gente detrás de sus becerros de oros y apartándose de un Dios todopoderoso. Miren, la corrupción no es solo un acto, sino una condición. Lo voy a repetir. La corrupción no es solo un acto, sino una condición. Miren, amados hermanos, la corrupción no es simplemente que yo hago un acto y ahí mismo, sino una condición o estado el que una persona o sociedad se acostumbra a vivir en la decadencia moral y espiritual. Esto implica una falta de arrepentimiento y un alejamiento de la verdad y de la justicia de Dios. Pero miren, la corrupción en la vida práctica se puede manifestar en diversas áreas de la vida, incluyendo los gobiernos, las relaciones interpersonales y vida personal. Por ejemplo, en los gobiernos, algunos abusan de su poder, algunos hacen soborno, hacen malversación de fondos públicos, también hacen injusticias, etcétera, etcétera. En las relaciones interpersonales, como la mentira, el engaño, la manipulación y la falta de integridad, todas estas, amada iglesia, se manifiestan en las corrupciones. Pero miren, una de las más fuertes es la vida personal. Esta trata de las adicciones, personas que se hacen adictas a cualquier cosa. También la inmoralidad sexual. Esas acciones que son inmorales durante todo el trayecto de una vida pecaminosa. Y también la codicia y el orgullo. Santo papá. Por eso es, amados hermanos, que los que están en esas condiciones tienen la gran necesidad de arrepentimiento y restauración. Miren, la Biblia, las Sagradas Escrituras, llaman a la conversión y al arrepentimiento. Estas llaman a abandonar la corrupción y buscar la restauración en nuestro Dios. Pero oigan, la esperanza que da la Biblia radica en Jesucristo, quien ofrece perdón, purificación y la posibilidad de una vida nueva libre de corrupción del pecado. Lo voy a repetir por si alguien no escuchó. La esperanza de la Biblia, amados hermanos,
radica en Jesucristo, quien ofrece perdón, purificación y la posibilidad de una nueva vida libre de la corrupción del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero seguimos. Y al decir aquí, violaron mi ley, esto significa la violación a quebrantamiento de un mandamiento o de una ley, pues muchos de estos sacerdotes realizaban servicio sacerdotal de una manera vergonzosa y así contaminaron, según dice las Escrituras, el santuario. Así dijo el Señor. Santo Papá. Incluso, amados hermanos, aquellos cuyos labios deben preservar el conocimiento no han instruido al pueblo. Oigan bien, aquellos cuyos labios deben preservar el conocimiento no han instruido al pueblo. Por lo tanto, estos han violado mi ley, dice el Señor. Y no solo, amados hermanos, en su conducta privada, sino en su manera de descuidada y de su manera corrupta de servir en el templo. Santo Papá. Por eso, al decir, ni distinguieron entre inmundo y limpio, quiero decirle que este era uno de los trabajos más importantes de los sacerdotes de Israel. Debían ayudar a la gente a comprender cómo se aplicaba la ley de Dios a su vida diaria al declarar cosas y conductas como santas o impías, cosas que eran impuras o cosas que eran limpias. Pero ellos, lamentablemente, no conocían la diferencia y por lo tanto no podían instruir a las personas las que debían ser instruidas. Era como dice la Biblia en Mateo 15:14. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Mateo 15:14. ¿Ya lo tienen? Dice las Escrituras en Mateo 15:14, en la Reina Valera 1960, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Santo Papá. Uno tras otro, ciego con ciego, definitivamente que serán como un chuchutren y uno tras uno caerán a ese hoyo. El encargo que se le dio a Aarón en Levítico 10:11 de enseñar a los levitas israelitas todos los estatutos hablados por Yahvé a través de Moisés, es el más explícito. Vamos a buscarlo rapidito. Levítico 10:11. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Dice en la versión de la Reina Valera 1960, Levítico 10:11, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová le has dicho por medio de Moisés. Aleluya. Pero Moisés coloca esta carga sobre la tribu de Leví en su bendición final, cuando habla de que enseñará tus ordenanzas, según podemos ver en Deuteronomio
33:10. Vamos a buscarlo. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Deuteronomio 33:10. ¿Ya lo tienen? Ya está en la pantalla. Glorioso Dios. Deuteronomio 33:10. Vamos a esperar que todos lo tengan. Dice Deuteronomio 33:10 en la versión de la Reina Valera 1960. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Santo papá. Al decir, nuestro texto base en esta preciosa mañana, de mis días de reposo apartaron sus ojos. Quiero decirle que los sacerdotes fallaron de una forma brutal en sus responsabilidades básicas de honrar la ley de un Dios todopoderoso. Ellos fallaron en ellos mismos y fallaron al mismo tiempo de enseñar al pueblo a hacerlo. Por lo tanto, nuestro amado Dios fue profanado en medio de todos ellos, cuando debería haber sido glorificado entre sus propios sacerdotes. Ya parafraseando, amados hermanos, los sacerdotes que estaban encargados de enseñar y de aplicar la ley de Dios fueron los primeros en quebrantar, oigan bien, fueron los primeros en quebrantar todo esto. Esto implica que no solo eran personas que irrespetaron las leyes ceremoniales y morales, sino que también contaminaron el santuario. Todos sabemos lo que un tipo de contaminación de esa forma es. Todos tenemos claro que cualquier objeto que no esté de acuerdo al lugar contamina el lugar. Pues este era un lugar sagrado donde se adoraba a un Dios todopoderoso. Y esto lo hicieron con todo tipo de acciones impías y pecaminosas. Porque ellos tenían falta de discernimiento y al mismo tiempo tenían falta de distinción entre lo santo y lo profano. Pero miren, una de las funciones principales de los sacerdotes era enseñar al pueblo la diferencia entre eso, entre lo sagrado y lo que pertenece a Dios, y lo profano, que es lo que no pertenece a Dios. Que se entienda, amada iglesia. Sin embargo, ellos mismos hacían esta distinción, mezclando lo sagrado con lo profano y permitiendo que lo impuro contamine lo que es puro. Oigan bien, ellos mismos no hacían esta distinción, mezclando lo sagrado con lo profano y permitiendo que lo impuro contamine lo que es puro. Santo papá. Al decir desprecio de los días de reposo, quiero decirle, amada iglesia, que los días de reposo eran días designados por nuestro Dios para el descanso y la adoración.
los sacerdotes ignoraron todos estos días, apartando sus ojos de ellos y mostrando una falta de respeto hacia la santidad del día de reposo y por ende hacia nuestro Dios el Todopoderoso. Santo Papá. Pero miren, la profanación de Dios en medio de ello fue como resultado de estas acciones. Dios, amada iglesia, era profanado en medio de su pueblo, perdiendo la reverencia y el respeto que le correspondía. Esto se refiere a la acción de tratar algo sagrado o divino con falta de respeto, irreverencia o al mismo tiempo un gran desprecio. Especialmente cuando esto ocurre delante de la comunidad o de la esfera donde se supone que es una esfera divina. Debería de ser honrada y adorada. No debería de ser marchitada de esa forma, implicando un alejamiento de la santidad y un menosprecio hacia lo que es considerado algo sagrado. Entonces, la profanación, en términos generales, implica tratar algo sagrado como si fuera profano, es decir, común o de una forma mundana. Esto puede manifestarse, amados hermanos, de diversas formas, como el uso indebido de objetos religiosos, la realización de actos irreverentes en lugares sagrados o la falta de respeto a las enseñanzas o figuras divinas. Santo Papá. Aquí voy a hacer un paréntesis. En realidad, en estos tiempos está pasando lo mismo. Millones y millones de feligreses en algunas iglesias hacen actos indecorosos, como actos de baile, actos de danzas, actos de las sanidades, actos de la pedidera de los diezmos y las ofrendas. Y estos actos son actos irreverentes porque de la forma que lo hacen no corresponde a un lugar santo, ni siquiera a un lugar santísimo. Santo Papá. Pero miren, la expresión en medio de ellos enfatiza que la profanación no ocurre en un contexto ajeno a un eterno, sino dentro de la propiedad, dentro de la misma comunidad religiosa o grupo que debería de estar dedicado a honrar, no a deshonrar a un Dios todopoderoso. Esto, amados hermanos, agrava la falta de respeto, ya que implica una traición a los propios valores y a las mismas creencias. Un ejemplo de profanación podría ser la manipulación irrespetuosa de objetos sagrados. Quiero darle un ejemplo, como manipular las sagradas escrituras o el pan. Pero yo quiero dar un ejemplo personal de algo que me pasó hace tiempo cuando yo era músico de una iglesia local. Yo tenía un hermano que tocaba música cristiana
y al mismo tiempo tocaba música secular. Y un día él me invita a tocar en un bar, un restaurante de comida rápida aquí en el área, y me dice que si yo puedo llevar mis instrumentos que están en la iglesia para tocar en esa actividad. Y cuando él me dijo eso, yo entendí que él se estaba volviendo un poquito demente, porque para mí esos instrumentos que estaban en el altar ya yo lo había consagrado para Dios. O sea, no era posible que yo bajara mis instrumentos para irlo a complacer y tocar en un lugar que no era un lugar que Dios le iba a agradar, que yo tocara y luego que yo tocara llevarlo de nuevo al altar de Dios. Santo Papá. Por eso muchos hermanos están perdidos porque no hacen diferencia entre lo sano, entre lo santo y lo que no es santo. Muchos realizan rituales o ceremonias diferentes, y estas ceremonias son ceremonias blasfemas que blasfeman al templo o lugar de culto. También podría referirse, amados hermanos, a la conducta irreverente de líderes religiosos o a la difusión de enseñanzas que contradicen los principios fundamentales de la fe. Todo esto hace confusión, y como muchos no hacen como los de Berea, creen que todo es así, que todo es normal. Pero miren, hay consecuencias. Sí, amados hermanos. Hay consecuencias para aquellos que profanan a nuestro Dios. Y esto puede ser totalmente grave. Esas consecuencias son consecuencias espirituales y al mismo tiempo morales para la comunidad que está afectada. Ya que el pueblo puede llevar, cuando hace o cuando retiene ese tipo de acción, a la pérdida de su fe. Con la corrupción, amados hermanos, de todo ese tipo de prácticas que supuestamente quieren introducir, las que son religiosas y al mismo tiempo son en verdad división internas. Por eso, amada iglesia, la profanación de Dios en medio de ello es una ofensa grave que implica el menosprecio de lo sagrado dentro de la propia comunidad, con todo tipo de consecuencias negativas para la fe y al mismo tiempo para la moral. Finalmente, amados hermanos, Ezequiel 22:26 pinta un cuadro de la corrupción espiritual y moral de los líderes religiosos de Jerusalén, quienes en lugar de guiar al pueblo hacia lo que es sagrado, lo que es de Dios, lo alejan de él. ¿En dónde he visto eso? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué parte del mundo he visto eso? Con sus ejemplos, amados hermanos, y con sus enseñanzas corruptas. Santo Papá. Muchos creen que están haciendo lo correcto cuando están haciendo estas actividades corruptas, porque para ellos es normal. Ya lo traen en su ADN. Vienen haciendo corrupción de generación en generación,
pero a la final, como dije al principio, son ciegos, guiados por ciegos, van como chuchu tren, todo directo para el hoyo o todo directo para el matadero. Santo papá. Vamos a orar para así concluir con esta reunión en la tarde de hoy. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias por tu palabra que fue expuesta en esta tarde de hoy. Gracias por darnos el conocimiento y enseñarnos que los sacerdotes violaron tu ley y contaminaron tu santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron ningún tipo de diferencia, ni tampoco distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado esta belleza de palabra y tenemos que atesorarla en nuestros corazones hasta el fin de tu venida. Solamente te pedimos, Señor, que sigas adelante de nosotros, acompañándonos para nosotros poder hacer todo el tiempo tu voluntad. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo que estaremos aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia, con otra bendita palabra, si el Señor nos lo permite. Bendiciones, buen provecho y hasta el próximo domingo. Goodbye. Teniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer que nos apartan de su amor. Corramos sin parar, puestos nuestros ojos en Él. Jesús, el autor de la fe, adoremos de Él. Ahora dile fuerte: sea sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz por ti, por mí. Sea sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Adoremos al Rey por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz por ti, por mí. Él murió en esa cruz por ti, por mí. Vamos a vivir para Él, mis hermanos. Vamos a vivir en santidad. Dilo otra vez. Teniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer que nos apartan de su amor. Corramos sin parar, puestos nuestros ojos en Él. Jesús, el autor de la fe, adoremos de Él. Sea sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz por ti, por mí.
Señor, tú eres digno. Se ha sentado, levanta tu voz y dilo, mi hermano. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Él es Jesús, adoremos a Cristo Jesús. Él es el Rey, Él es mi Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Amén. Él sufrió y murió en esa cruz por ti, por mí. Tu voz, mi hermano, dile: Jesús, tú eres digno, tú sufriste, tú moriste, Señor, diste tu vida por mí, Jesús. Hoy te adoramos, con nuestro corazón te adoramos, Señor. Te cantamos, Jesús.